El grafito manchaba las yemas de sus dedos, un polvo oscuro que contrastaba con el brillo cálido de su piel. Amina Gay se inclinó sobre la vasta plancha de dibujo, su cuerpo corpulento proyectando una sombra sobre los intrincados planos que cobraban vida bajo sus manos. El taller de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona olía a cartón, a pegamento y a noches en vela. Para Amina, olía a hogar, a un sueño tenazmente perseguido. Era una mujer negra, grande en un mundo que a menudo parecía diseñado para figuras más esbeltas y pieles más claras. Cada línea que trazaba, cada cálculo que realizaba era un acto de desafío, una afirmación silenciosa. Estoy aquí y valgo. Su cabello afro, recogido en un turbante de vibrantes colores wax, era un faro en la monocromía del taller. Sus ojos, oscuros y profundos, captaban cada detalle con una inteligencia aguda, pero a veces reflejaban una vulnerabilidad que solo ella conocía. Creció en el Carmel, un barrio barcelonés de cuestas empinadas y corazones grandes, hija de inmigrantes senegaleses que le enseñaron el valor del trabajo y la dignidad de ser. Desde niña, mientras otros jugaban, ella construía mundos con cajas de cartón, imaginando edificios que respiraran, que abrazaran a la gente. Pero el camino había sido empinado. Recordaba con una punzada familiar a aquel profesor de instituto que, mirando sus bocetos con una sonrisa condescendiente, le había dicho: «Tienes imaginación, Amina, pero quizás deberías pensar en algo, más a tu alcance. La arquitectura es un mundo muy exigente». Exigente. Como si su vida entera no lo hubiera sido. Como si ser una mujer negra y gorda en España no requiriera una dosis diaria de exigencia extra. Levantó la vista y sus ojos se cruzaron con los de Sofía Valcárcel. Estaba al otro lado del taller, delgada como un junco, pálida, con su melena rubia platino cayendo impecable sobre los hombros. Sofía era la antítesis de Amina, la heredera de una dinastía de arquitectos, la encarnación del privilegio y la norma. Sus ojos azules, fríos como el acero, recorrieron a Amina de arriba abajo, deteniéndose un instante de más en su figura, antes de volver a sus propios planos con una mueca casi imperceptible. No era hostilidad abierta, nunca lo era. Era algo más insidioso, una corriente subterránea de juicio, una incredulidad apenas disimulada de que alguien como Amina pudiera competir en su mismo terreno. Amina sintió la vieja quemazón en el estómago, esa mezcla de rabia e inseguridad que Sofía parecía capaz de invocar con una simple mirada. «Respira», se dijo. «Estás aquí por tu talento, no por su aprobación». El Premio Nacional de Arquitectura Joven era la cima. Ganarlo significaba no solo prestigio, sino la posibilidad real de construir su proyecto final. Habitat Resort. Viviendas sociales sostenibles para su barrio. Un diseño que fusionaba la tecnología verde con la sabiduría comunitaria africana. Ganarlo significaba no solo prestigio, sino la posibilidad real de construir su proyecto final. Habitat Resort. Viviendas sociales sostenibles para su barrio. Un diseño que fusionaba la tecnología verde con la sabiduría Sound. Era su sueño, su declaración, su forma de devolver al Carmel un poco de lo mucho que le había dado. Y Sofía Valcárcel era su principal rival, la barrera pulida y perfecta que se interponía en su camino. La sala de presentaciones era un anfiteatro moderno, con paredes de hormigón visto y asientos escalonados. El aire vibraba con nerviosismo y ambición. Amina se alisó la túnica, sintiendo el peso de las miradas. Sabía cómo la veían. La nota exótica, la cuota de diversidad, quizás una curiosidad, pero difícilmente una contendiente seria para muchos. A su lado, Javi Ortiz, su único amigo verdadero en aquella jungla competitiva, le dio un codazo suave. «Tía, lo vas a petar», susurró con su habitual entusiasmo torpe. Javi era un chico de gracia, con gafas de pasta y una lealtad a prueba de bombas, el único que veía más allá del envoltorio de Amina, admirando genuinamente su cerebro y su coraje. Amina le sonrió, agradecida por aquel pequeño ancla en medio de la tormenta. El jurado ocupaba la primera fila, presidido por don Ricardo Morales, una leyenda de la arquitectura española, un hombre de rostro severo y reputación de incorruptible. Sus ojos grises recorrían la sala con una intensidad que no dejaba lugar a la frivolidad. Sofía fue una de las primeras en presentar. Subió al estrado con la confianza de quien se sabe dueña del escenario. Su proyecto era una torre de oficinas acristalada, técnicamente impecable, deslumbrante en su minimalismo, pero fría, desprovista de calor humano. Habló con voz clara y segura, cada palabra medida, cada gesto ensayado. Recibió un aplauso educado, pero resonante. Luego llegó el turno de Amina.
Sintió el pulso acelerarse mientras subía los escalones. Su cuerpo, siempre consciente de sí mismo, se sentía aún más grande bajo los focos. Respiró hondo y comenzó. Su voz, al principio un poco temblorosa, fue ganando fuerza a medida que describía Habitat Resort. No hablaba solo de metros cuadrados o materiales reciclados, hablaba de patios que fomentan la convivencia, de fachadas que respiran, de tejados que recogen el sol y la lluvia, de un edificio que honra a sus habitantes. Sus manos, antes manchadas de grafito, ahora danzaban en el aire, dibujando sus ideas con una pasión contagiosa. Proponemos una arquitectura que no solo se vea, sino que se sienta, dijo. Una arquitectura que cure, que una, que celebre la vida en toda su diversidad. Cuando terminó, hubo un instante de silencio, más denso que el que siguió a Sofía. Luego un aplauso que, aunque quizás menos numeroso, sonó más cálido, más sentido. Amina bajó del estrado con las piernas temblando, pero el corazón latiendo fuerte. Vio la mirada de don Ricardo. Había una chispa de sorpresa, quizás de interés genuino. Pero también vio la de Sofía, una sonrisa tensa que no llegaba a sus ojos, una incredulidad que ahora bordeaba el desdén. Muy emotivo, Amina, le dijo más tarde cuando se cruzaron en el pasillo. Pero la arquitectura real necesita algo más que buenas intenciones, ¿no crees? La palabra emotivo sonó como un insulto, una forma de reducir su trabajo a un simple arrebato sentimental. Pocos días después, la lista de finalistas se publicó. Amina contuvo la respiración mientras buscaba su nombre, y allí estaba, Amina Gay, y justo debajo, Sofía Valcárcel. La batalla real acababa de comenzar. El concurso se dividió en fases, cada una diseñada para poner a prueba diferentes facetas del talento arquitectónico. La primera era sobre materiales. La sostenibilidad era el mantra, pero la interpretación variaba. Sofía presentó una propuesta deslumbrante con titanio reciclado y cristales fotovoltaicos de última generación, carísimos e importados. Amina, fiel a su filosofía, apostó por la madera de bosques locales certificados, el corcho como aislante y una versión mejorada del tapial, la tierra apisonada tradicional reforzada con polímeros ecológicos. Una propuesta rústica, comentó Sofía durante la revisión pública, con esa falsa inocencia que Amina empezaba a detestar. Muy conectada con la tierra, sin duda. ¿Pero es realmente el futuro que queremos para una ciudad como Barcelona? ¿Volver al barro? Algunos rieron por lo bajo. Amina sintió la sangre subirle a las mejillas. El futuro, Sofía, replicó Amina, su voz firme a pesar del temblor interno, no es necesariamente el más caro o el más brillante. Es el que respeta el planeta y a quienes lo habitan. Mis materiales no son barro. Son tecnología ancestral optimizada. Son asequibles, eficientes y tienen una huella de carbono mínima. Eso para mí sí es el futuro. Don Ricardo Morales observaba el intercambio en silencio, sus dedos entrelazados sobre la mesa. No dijo nada, pero Amina notó cómo sus ojos se detenían en los detalles técnicos de su propuesta, en los cálculos de eficiencia energética. Por primera vez sintió que quizás, solo quizás, alguien estaba escuchando el qué y no solo el quién o el cómo se veía. Pero las pullas de Sofía dejaban mella. Por la noche, en la soledad de su pequeño apartamento alquilado en el Raval, las dudas la asaltaban. ¿Y si Sofía tenía razón? ¿Y si su visión era ingenua, poco práctica? ¿Y si su cuerpo, su color, su origen eran barreras insalvables en un mundo que premiaba la conformidad pulida? Miraba su reflejo en el cristal de la ventana, la silueta robusta contra las luces de la ciudad, y se sentía a la vez fuerte y terriblemente frágil. Javi la llamaba, le enviaba memes absurdos, la arrastraba a tomar una horchata en alguna terraza escondida, recordándole su talento con una fe inquebrantable. Ni caso, Amina. Esa tía tiene envidia porque tú tienes alma y ella tiene, pues eso, titanio, frío y caro. Su lealtad era un bálsamo, pero no siempre bastaba para callar los susurros internos. La segunda fase se centró en el diseño comunitario. Sofía presentó unos espacios comunes asépticos, optimizados para la mínima interacción y máxima privacidad, según sus palabras. Amina, en cambio, había pasado semanas hablando con los vecinos del Carmel, organizando talleres, escuchando sus necesidades y sueños. Su diseño reflejaba eso: patios interconectados, huertos urbanos en las azoteas, un centro cívico autogestionado en la planta baja. La arquitectura debe ser un diálogo, no un monólogo, defendió. Sofía levantó una ceja perfectamente depilada. Un diálogo muy... A veces la gente solo quiere tranquilidad, no una asamblea perpetua en su portal.
La tensión crecía con cada entrega. Amina sentía la presión multiplicada. No solo competía por un premio, sentía que competía por el derecho a existir en ese espacio, por la validación de su identidad. Sofía, por su parte, parecía cada vez más irritada por la persistencia de Amina, por el creciente murmullo de interés que su proyecto generaba entre algunos críticos, y, sobre todo, por la atención que don Ricardo le prestaba. Fue entonces cuando ocurrió. A 2 días de la entrega de la maqueta final, una pieza crucial del proyecto de Amina, una intrincada estructura que representaba el sistema de recolección de agua y energía, desapareció de su mesa de trabajo en el taller. Buscó frenéticamente, revolviendo planos, cajas, preguntando a los pocos estudiantes que quedaban a esas horas. Nadie había visto nada. Pero sus ojos se cruzaron con los de Sofía, que trabajaba silenciosamente en su esquina, y vio un fugaz destello de satisfacción en su mirada. No tenía pruebas, pero lo sabía. Era un golpe bajo, devastador. Esa pieza había costado semanas de trabajo y era fundamental para demostrar la viabilidad de su diseño. Amina se derrumbó. Se sentó en el suelo del taller, rodeada de sus sueños rotos, y por primera vez se permitió llorar. Lágrimas de rabia, de frustración, de agotamiento. Llamó a Javi, su voz quebrada. «Se acabó, Javi. No puedo más. Ha ganado». Javi llegó en menos de 10 minutos, la encontró allí y sin decir palabra la abrazó. Un abrazo torpe, huesudo, pero increíblemente reconfortante. «No, tía, no ha ganado», dijo con una ferocidad inesperada. «Esa cabrona no va a ganar. No mientras yo esté aquí. Vamos a rehacerla. Tienes los planos, tienes la cabeza y me tienes a mí. Manos a la obra». Pero Amina no encontraba las fuerzas. «No es solo la pieza, Javi. Es todo. Es la sensación de que no pertenezco, de que siempre tendré que luchar el doble, de que nunca seré suficiente». Javi la escuchó y luego dijo: «Pues vámonos de aquí. Necesitas aire». La llevó en su vieja moto hasta el Carmel. Subieron las cuestas empinadas, recorrieron las calles que la vieron crecer. Se sentaron en el mirador, desde donde se veía Barcelona extenderse a sus pies, brillante y ajena. Abajo, en el solar vacío donde ella imaginaba su hábitat resort, unos niños jugaban al fútbol, una mujer mayor regaba las macetas en su balcón, un grupo de hombres charlaba animadamente en la puerta de un bar, su gente, su inspiración. Vio a su madre llegar del trabajo, cansada pero con la sonrisa intacta. La abrazó con fuerza, sintiendo el olor a hogar, a lucha, a amor incondicional. «Estás cansada, filla me va», le dijo su madre en wolof, mezclado con catalán. «Descansa, pero mañana levántate y lucha. Eres gay, llevas el sol dentro». Aquellas palabras, la vista de su barrio, la fe de Javi, algo hizo clic dentro de ella. La rabia se transformó en determinación, la inseguridad en un fuego terco. No, Sofía no iba a ganar. No podían robarle esto. Volvieron al taller esa misma noche. Amina, con una energía renovada, rediseñó la pieza. No la hizo igual, la hizo mejor. Más simple, más elegante, más eficiente. Javi la ayudaba, cortando, pegando, buscando materiales, manteniéndola despierta con café malo de máquina y chistes aún peores. Trabajaron sin descanso durante 48 horas. Amina sentía sus manos moverse con una precisión casi febril, su mente clara y enfocada como nunca. Ya no se trataba solo de ganar, se trataba de honrar su visión, de demostrarse a sí misma y al mundo que no podían romperla. Cuando Sofía llegó al taller la mañana de la entrega y vio a Amina colocando la nueva pieza, perfectamente integrada en su maqueta, su rostro fue una máscara de incredulidad y furia mal disimulada. Amina la miró directamente a los ojos, sin odio, solo con una calma firme. Sofía desvió la mirada. En esa pequeña batalla silenciosa, Amina supo que había ganado algo más importante que una pieza de maqueta. Don Ricardo Morales también notó el cambio. Durante la presentación técnica, Amina defendió su proyecto con una autoridad y una claridad que sorprendieron a todos. Respondió a las preguntas más incisivas con datos, con lógica, pero también con la pasión de quien cree profundamente en lo que hace. Don Ricardo observaba y por primera vez Amina vio en su mirada algo más que interés. Vio respeto. Y notó también cómo miraba a Sofía, cómo sus preguntas hacia ella se volvían más incisivas. Cómo parecía empezar a ver las fisuras bajo la superficie perfecta. Quizás don Ricardo recordaba. Quizás, como Amina había imaginado en alguna noche de insomnio, recordaba a otra joven arquitecta de otra minoría años atrás, cuyo proyecto innovador había sido descartado con demasiada ligereza por un jurado, él incluido, cegado por prejuicios inconscientes.
Quizás veía en Amina una oportunidad, no solo de premiar el talento, sino de corregir de alguna manera un error pasado. Amina nunca lo sabría con certeza, pero esa posibilidad le daba una extraña sensación de conexión, de ser parte de una lucha más larga, más amplia. La víspera de la gran final, el aire en la escuela era casi irrespirable. Los estudiantes cuchicheaban, hacían apuestas. Amina era ahora la sorpresa, la outsider que podía dar el campanazo. Sofía, sintiendo su posición amenazada, redobló su frialdad. Se cruzó con Amina en la biblioteca. «Espero que tengas suerte mañana, Amina», dijo, su voz goteando falsa dulzura. «La necesitarás. El jurado valora la excelencia, no las historias lacrimógenas». Amina la miró, su cuerpo anclado al suelo, su espíritu erguido. «Yo no necesito suerte, Sofía», respondió con calma. «Tengo trabajo duro, tengo talento y tengo una historia que contar. Y créeme, no es lacrimógena, es poderosa». Dejó a Sofía sin palabras, una pequeña victoria antes de la gran batalla. La noche antes de la final, Amina apenas durmió. No por los nervios o no solo por ellos, sino por una especie de vibración interna, una energía acumulada que buscaba salida. Repasó su presentación una y otra vez en su cabeza. No las palabras exactas, sino las ideas, las emociones. Quería que su presentación fuera como sus edificios, sólida en su estructura, pero llena de luz y aire. Quería que vieran no solo los planos, sino las vidas que esos planos podían cambiar. Se vistió con cuidado esa mañana. Eligió una túnica senegalesa de un azul profundo, bordada con hilos dorados, un regalo de su madre. Se recogió el pelo en un turbante a juego. Se miró al espejo. Vio a la mujer negra, gorda, hija de inmigrantes. Vio las marcas del cansancio bajo sus ojos, pero también vio la fuerza gay, el sol que su madre decía que llevaba dentro. Vio a una arquitecta. Y por primera vez en mucho tiempo sonrió sin reservas a su reflejo. Pensó, y soy suficiente. El auditorio estaba abarrotado, periodistas, arquitectos consagrados, estudiantes, curiosos. La atmósfera era eléctrica. Javi le apretó el brazo antes de que se sentara. «A por todas, jefa». Amina sintió, respirando hondo. El jurado tomó asiento. Don Ricardo Morales parecía más serio que nunca. Sofía Valcárcel fue la primera de las dos finalistas. Subió al estrado, una figura etérea y controlada. Su presentación fue, como siempre, impecable. Maquetas digitales hiperrealistas, gráficos deslumbrantes, un discurso pulido que hablaba de sinergias urbanas y paradigmas de eficiencia. Era una proeza técnica, un monumento a la arquitectura como objeto de lujo. Pero era fría. Sus edificios parecían diseñados para ser admirados desde la distancia, no para ser vividos. El público aplaudió impresionado como se aplaude una demostración de virtuosismo. Entonces llamaron a Amina. El corazón le dio un vuelco, pero sus pies se movieron firmes. Mientras caminaba hacia el estrado, sintió las miradas, algunas curiosas, otras escépticas, algunas abiertamente hostiles, y otras como la de Javi, llenas de esperanza. Colocó su maqueta hecha con sus propias manos sobre la mesa. Era menos llamativa que la de Sofía, pero tenía una textura, una calidez que invitaba a tocarla. Comenzó a hablar. Su voz, ahora sí, era firme desde el principio. Habló del Carmel, no como un problema a resolver, sino como una fuente de inspiración. Habló de sostenibilidad no como una moda, sino como una necesidad vital. Habló de comunidad no como un concepto abstracto, sino como la red invisible que sostiene las vidas. Mi proyecto, Habitat Resó, dijo, no pretende reinventar Barcelona, pretende escucharla, escuchar su eco, resó en catalán, el eco de sus gentes, de sus historias, de sus necesidades. Mientras hablaba, sus manos se movían sobre la maqueta, señalando los patios, los pasajes, los huertos. Estos no son solo espacios, explicaba, son oportunidades. Oportunidades para que los niños jueguen seguros, para que los mayores no se sientan solos, para que los vecinos cultiven sus alimentos y sus relaciones. Son espacios que respiran, como nosotros. Fue entonces cuando Sofía, desde la primera fila, levantó la mano. Una jugada inesperada, agresiva. Don Ricardo, sorprendido, le dio la palabra. «Perdona, Amina», dijo Sofía, su voz afilada como un bisturí. «Todo suena muy poético. ¿Pero has calculado el coste real por metro cuadrado? La eficiencia estructural de esas terrazas colgantes». Porque en el mundo real, la poesía no paga las facturas ni evita que los edificios se caigan. ¿Puedes asegurarnos que esto es algo más que un bonito dibujo amateur? El golpe era directo, diseñado para humillarla, para cuestionar su competencia técnica frente a todos. La sala contuvo la respiración. Amina sintió un fogonazo de rabia, pero lo controló.
Miró a Sofía y luego al jurado. «Gracias por tu pregunta, Sofía», dijo con una calma gélida que sorprendió incluso a Javi. «Demuestra que no has leído la memoria técnica con la atención debida. Si lo hubieras hecho, habrías visto que el coste por metro cuadrado es un 15% inferior a la media del mercado para vivienda social, gracias al uso de materiales locales y técnicas de construcción modulares. Y la eficiencia estructural de las terrazas, calculada con el software más avanzado, el mismo que seguramente usas tú, no solo cumple, sino que supera los estándares europeos. He adjuntado todos los cálculos en el anexo D, página 37. Quizás quieras echarle un vistazo». Un murmullo recorrió la sala. Sofía se puso pálida. Había intentado tenderle una trampa, y Amina no solo la había esquivado, sino que la había vuelto en su contra, demostrando no solo pasión, sino un dominio técnico absoluto. Don Ricardo asintió lentamente, una casi imperceptible sonrisa en sus labios. Amina se giró de nuevo hacia el público y la maqueta. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Dejó de hablar de estructuras y empezó a hablar de sí misma. «Sé lo que algunos piensan cuando me ven», dijo, su voz ahora cargada de una vulnerabilidad que era en sí misma una fuerza. «Ven mi piel, ven mi cuerpo, y asumen cosas. Asumen que soy menos capaz, menos inteligente, menos...». Durante mucho tiempo yo misma llegué a creerlo. Hizo una pausa, mirando directamente a los ojos del jurado. «Pero mi piel, mi cuerpo, mis raíces no son una desventaja, son mi perspectiva. Me permiten ver cosas que otros no ven. Entender necesidades que otros ignoran. Mi arquitectura nace de quién soy, nace de mi experiencia como mujer negra en esta ciudad, nace de mi cuerpo que sabe lo que es sentirse fuera de lugar y anhela espacios donde todos quepamos. Nace del Carmel. Y por eso sí, Sofía es poesía, pero es una poesía construida con acero, hormigón y sobre todo con verdad». Cuando terminó, el silencio fue atronador. Duró varios segundos, un vacío lleno de la electricidad de sus palabras. Y luego estalló el aplauso. No era el aplauso educado para Sofía, era una ovación. La gente se ponía de pie, Javi gritaba como un poseso e incluso algunos de los rostros más escépticos mostraban una admiración abierta. Amina vio a don Ricardo Morales secándose disimuladamente una lágrima antes de unirse al aplauso con entusiasmo. Miró a Sofía. Por primera vez en su rostro no había desdén ni rabia, solo una profunda y desconcertada confusión. Era como si el mundo, tal y como ella lo entendía, se hubiera tambaleado. Amina bajó del estrado, sintiendo que flotaba. Había hecho todo lo que podía hacer. Se había vaciado, se había mostrado, había defendido su verdad. Ahora, la decisión estaba en manos del jurado. La deliberación pareció durar una eternidad, aunque probablemente fueron menos de 30 minutos. Amina esperaba junto a Javi, incapaz de estar quieta. No hablaban mucho. Las palabras sobraban. Se comunicaban con miradas, con apretones de manos sudorosas. Vio a Sofía a lo lejos, rodeada de su séquito, con el rostro impasible pero los nudillos blancos. Finalmente las puertas se abrieron y el jurado volvió a ocupar sus asientos. Don Ricardo Morales se acercó al micrófono. La sala quedó en un silencio sepulcral. «Damas y caballeros», comenzó, su voz grave resonando en el auditorio. «Ha sido una decisión difícil. Hemos tenido el privilegio de ver dos proyectos de una calidad excepcional, dos visiones del futuro de nuestra disciplina». Hizo una pausa, mirando a Sofía y luego a Amina. «El proyecto de la señorita Valcárcel es una demostración de rigor técnico y elegancia formal que honra la tradición de la gran arquitectura. Es un trabajo brillante». Sofía esbozó una sonrisa casi imperceptible. «Sin embargo», continuó don Ricardo, y el corazón de Amina dio un vuelco, «la arquitectura, en su esencia más profunda, no es solo construir edificios, es construir comunidad, es responder a las necesidades humanas, es ofrecer esperanza». Miró directamente a Amina. «El proyecto Habitat Resort de la señorita Amina Gay nos ha impresionado, no solo por su innovación técnica y su compromiso con la sostenibilidad, sino por su profunda humanidad. Es una arquitectura que escucha, que integra, que celebra. Es audaz, es necesaria y, sobre todo, es profundamente inspiradora». Por tanto, el jurado ha decidido por unanimidad otorgar el Premio Nacional de Arquitectura Joven a Amina Gay. El nombre resonó en la sala y por un instante Amina pensó que estaba soñando. El mundo pareció ralentizarse, el sonido se ahogó. Vio a Javi saltar y gritar, abrazándola con tanta fuerza que casi la levantó del suelo. Vio los flashes de las cámaras, las caras sonrientes, los aplausos que ahora eran un trueno.
y vio a Sofía, congelada en su asiento, su máscara de perfección rota, revelando una desolación pura y desnuda. Amina subió al escenario, sintiendo las lágrimas calientes rodar por sus mejillas, mezclándose con su sonrisa. Don Ricardo le entregó el trofeo, una escultura abstracta y elegante, y le estrechó la mano con fuerza. «Felicidades, Amina», le dijo, su voz baja y cargada de emoción. «No solo por su talento, sino por su coraje. Nos ha enseñado a todos una lección hoy. Siga construyendo su verdad». Le pidieron que dijera unas palabras. Se acercó al micrófono, mirando a la multitud, buscando el rostro de Javi, pensando en su madre en el Carmel. «Gracias», susurró, su voz embargada. «Gracias al jurado por verme. Gracias a Javi, mi amigo, mi pilar. Gracias a mi familia por enseñarme a volar. Y gracias al Carmel por darme raíces y alas». Hizo una pausa, respirando hondo. «Este premio no es solo mío, es de todos los que alguna vez se han sentido invisibles. Es la prueba de que todas las historias merecen ser contadas, de que todos los cuerpos merecen un espacio digno, de que todos los sueños, por grandes que parezcan, pueden echar raíces y crecer». Bajó del escenario entre otra ovación. Los periodistas la rodearon, pero Javi actuó como un guardaespaldas improvisado, abriéndole paso. Mientras salían del auditorio, vio a Sofía marcharse rápidamente, sola, evitando las miradas. Por un instante, Amina sintió una punzada de algo parecido a la compasión. Quizás, solo quizás, aquella derrota era el principio de algo nuevo para ella también. Esa tarde, Amina no fue a las celebraciones ostentosas. Tomó el metro y subió las cuestas hasta el Carmel. Se paró frente al solar vacío, el trofeo pesado en sus manos. El sol de la tarde bañaba las fachadas humildes con una luz dorada. Los niños seguían jugando. El olor a sofrito se mezclaba con el del jazmín de algún balcón. Era real, era su hogar. Y pronto, gracias a ella, sería el hogar de muchos más. Un hogar diseñado con inteligencia, con sostenibilidad, pero sobre todo, con amor. Miró el horizonte de Barcelona, la ciudad que la había visto luchar, dudar y finalmente triunfar. Sabía que aquel premio era solo el principio. Que seguiría enfrentando barreras, prejuicios, miradas, pero ya no tenía miedo. Había encontrado su voz, había reclamado su espacio. Llevaba el sol dentro y estaba lista para dejarlo brillar, construyendo no solo edificios, sino un futuro donde todos, absolutamente todos, tuvieran un lugar al que llamar hogar. Los meses que siguieron fueron un torbellino. El premio catapultó a Amina a un nivel de reconocimiento que nunca había imaginado. Su nombre apareció en revistas de arquitectura, en periódicos nacionales. La llamaban para dar conferencias, para participar en mesas redondas. Al principio se sentía abrumada, casi impostora. Las miradas seguían allí, a veces incluso más intensas. La sorpresa en los rostros cuando la veían llegar, tan diferente al prototipo de arquitecta estrella. Las preguntas que, bajo una capa de interés profesional, escondían los mismos prejuicios de siempre. ¿Cómo compagina su sensibilidad cultural con las exigencias del mercado?, le preguntó un periodista. Amina sonrió y respondió: «Mi sensibilidad cultural es una exigencia del mercado. Un mercado que por fin empieza a entender que la diversidad no es un adorno, sino una necesidad». Aprendió a navegar ese nuevo mundo con la misma mezcla de firmeza y vulnerabilidad que la había llevado a ganar. No ocultaba quién era. Hablaba abiertamente de los desafíos de la discriminación, pero siempre desde una perspectiva de fuerza y propuesta. Se convirtió, casi sin quererlo, en un referente para muchas jóvenes arquitectas, especialmente para las racializadas y las que no encajaban en los moldes. Javi, que ahora trabajaba con ella en el incipiente estudio Gay Ortiz Arquitectos, bromeaba diciendo que necesitaba un agente. El proyecto Habitat Resort comenzó a tomar forma. Las reuniones con el ayuntamiento, con las constructoras, con las asociaciones de vecinos, eran complejas, llenas de burocracia y a veces de resistencias veladas. Pero Amina era infatigable. Luchaba por cada metro cuadrado, por cada panel solar, por cada espacio común, con la misma pasión con la que había defendido su maqueta. Don Ricardo Morales se convirtió en un aliado inesperado, usando su influencia para allanar el camino, abriendo puertas que para Amina habrían estado cerradas. Un día, en una reunión tensa, don Ricardo zanjó una discusión diciendo: «Señores, escuchen a la arquitecta Gueye. Ella no solo sabe de lo que habla, ella siente de lo que habla. Y eso en nuestro oficio marca la diferencia». Un día, mientras supervisaba las primeras excavaciones en el Carmel, vio una figura familiar observando desde la distancia. Era Sofía Valcárcel.
Parecía diferente, menos pulida, más humana. Llevaba el pelo recogido sin esmero, sin maquillaje. Amina dudó un instante, pero luego caminó hacia ella. Sofía se sobresaltó al verla. «Hola, Sofía», dijo Amina, su voz tranquila. Sofía tardó en responder. «Hola, Amina. Enhorabuena. Es impresionante lo que estás consiguiendo». Había una nota de respeto genuino en su voz, algo que Amina nunca había oído antes. «Gracias», respondió Amina. Hubo un silencio incómodo. «He dejado el estudio de mi padre», dijo Sofía de repente. «Voy a empezar mi propio camino, algo más pequeño, más personal». Amina sintió. «Te deseo suerte, Sofía». Sofía la miró y por primera vez sus ojos azules no eran fríos. «A ti también, Amina, te la mereces». Se dieron la mano, un gesto breve pero significativo. No serían amigas, probablemente nunca, pero la hostilidad había desaparecido, reemplazada por un entendimiento tácito, quizás por el reconocimiento de que ambas, a su manera, buscaban su lugar en el mundo. El día de la inauguración de Habitat Resort fue una fiesta. El sol brillaba sobre las fachadas de colores terrosos, los patios bullían de vida. La música senegalesa se mezclaba con las risas de los niños y las conversaciones en catalán, castellano y wolof. Amina recorría los pasillos, su corazón rebosante. Veía a las familias entrando en sus nuevos hogares, veía a los ancianos sentados al sol en los bancos comunitarios, veía los huertos urbanos empezando a brotar. Era más hermoso, más real, de lo que nunca había soñado. Su madre la abrazó, sus ojos llenos de lágrimas de orgullo. «Lo has hecho, filla meva. Has construido un hogar para tu gente». Javi estaba a su lado, radiante. Don Ricardo Morales había acudido y observaba todo con una sonrisa serena. Amina subió a la azotea. Desde allí, Barcelona se extendía a sus pies, pero su mirada estaba fija en el Carmel, en su edificio, en la vida que florecía en él. Ya no era solo una arquitecta, era una constructora de futuros. El viento agitaba su turbante. Cerró los ojos, sintiendo el sol en su piel oscura, el peso reconfortante de su propio cuerpo, la fuerza de sus raíces y la inmensidad de sus alas. Sabía que los desafíos no habían terminado. El mundo seguía siendo un lugar complejo, lleno de prejuicios. Pero ella también había cambiado. Había aprendido a ocupar su espacio sin pedir disculpas, a transformar el dolor en poder, a construir belleza a partir de la verdad. Y esa, se dio cuenta, era la estructura más sólida, la arquitectura más perdurable de todas, la arquitectura del alma. Abrió los ojos y sonrió. El sol brillaba dentro y fuera de ella, y el futuro por fin parecía un espacio amplio, luminoso y lleno de posibilidades.